Listo, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a este segundo CIPAS del curso correspondiente pues, a la fase 2 de métodos estadísticos en la red de valor. En esta sesión vamos a tratar los conceptos pues, teóricos que necesitarán para desarrollar sus casos de estudio y comprender cómo la estadística pues, se convierte en la piedra angular para la gerencia de procesos logísticos en la red de valor. Como puede ser una piedra angular. Entonces, empecemos primero por el contexto. Vemos que la logística moderna es una red de valor donde cada movimiento físico genera un flujo de información. Es decir, cada movimiento, ya no solamente en la logística, pues movemos cosas o cajas, sino también estamos moviendo datos. Es una red de valor donde cada decisión, desde cuánto pedir o hasta qué ruta tomar, genera datos. Y nuestro objetivo pues, en esta fase es aprender a transformar esos datos en decisiones estratégicas. Debemos pues, identificar las variables de nuestra red para poderla gestionar y la estadística pues, va a ser esa piedra angular o va a ser el lenguaje que nos va a permitir entender esas variables, ¿sí? La estadística no solo es matemática, sino es una herramienta gerencial para medir, por ejemplo, la incertidumbre de la demanda y el suministro. También nos permite transformar datos en estrategias operativas pues justificar decisiones con evidencia cuantitativa. Tenemos que, antes de aplicar cualquier fórmula, debemos identificar qué variables vamos a utilizar, ¿sí? Esto es fundamental, saber qué tipos de variables son las que trabajamos, porque pues por un lado tenemos las variables discretas que como sabemos se usan para contar, ¿sí? Son conteos exactos de números enteros, por ejemplo, como listas o categorías. Por ejemplo, en este caso, digamos, representan eventos puntuales, como, no sé, el número de pedidos o la cantidad de camiones. Todos esos son conteos, por ejemplo, unidades defectuosas. Por ejemplo, si queremos contar el número de camiones que llegan o salen o el número de personas, eso es un número entero porque pues no podemos, o sea, no se puede decir que llegó o salió media persona. Eso no es contable. Entonces, para eso se utilizan las variables discretas. También pues podemos contar los pedidos, como ya he dicho, esos son variables discretas. Y en las variables discretas usamos herramientas como la distribución de Poisson o Poisson, como les dicen algunos. Pero entonces esta distribución de Poisson lo que nos sirve es para estimar, digamos, conteos o para contar o estimar conteos dentro de un intervalo de tiempo. Este es el uso de esta herramienta de Poisson o también podemos utilizar otras herramientas para las variables discretas como la distribución binomial o la distribución hipergeométricas, entre otras. Y por otro lado, pues tenemos las variables continuas que se usan para medir, ¿sí? Esas siempre vamos a tenerlas dentro de un rango dentro de una escala de valores que son infinitos. Siempre que midamos en un rango, van a ser infinitos. Y como son infinitos, entonces sí pueden tener decimales. Estas sí pueden ser tener unos decimales. O sea, pueden ser con punto algo, en cambio que estas sí son números enteros. Y por otro lado tenemos que pues, las variables continuas, por ejemplo, se usan para medir, digamos, el tiempo. El tiempo es una variable continua.
o magnitudes como la temperatura o el peso de la carga, etcétera, son magnitudes que podemos medir y para eso pues utilizamos las variables continuas, porque podemos decir el tiempo, cuántos milisegundos, uno punto algo, o el peso pesa 75 punto algo, lo que sea, o la temperatura, tiene decimales. Y en las variables continuas usamos herramientas como la distribución normal, que la distribución normal lo que nos permite es modelar un sistema basado en la media y en la desviación estándar y que tiene valores pues infinitos dentro de unas desviaciones estándar. También podemos utilizar otras herramientas como la distribución uniforme continua o la distribución exponencial, que son otro tipo de distribuciones que en las cuales utilizamos variables continuas. Entonces, esto es importante que lo tengamos bien claro porque no debemos confundir estos dos tipos de variables, porque pues el error más común que puede ocurrir es al iniciar es que ustedes en sus análisis confundan este tipo de variables. Ahora, ¿qué hacemos con estas variables? Entonces tenemos dos enfoques estadísticos o dos caminos. Está el camino de la estadística descriptiva, que es como un ejemplo, vamos de cuenta que es como un espejo retrovisor donde miramos o la estadística descriptiva nos va a decir lo que pasó, o sea, el pasado. Por ejemplo, podemos decir, analiza cuánto fue el promedio de ventas el mes que pasó o la desviación de los tiempos de llegadas que pasaron. Entonces analiza tanto el pasado como el presente y organiza y explica los datos históricos o actuales para entender lo que sucedió, lo que ha sucedido o lo que está sucediendo actualmente. Esto nos ayuda a resumir esta información en tiempo real, o sea, en el presente o en el pasado. En cambio que la estadística inferencial ya no es como un retrovisor, sino es como un GPS, que es el que nos va a decir a dónde seguir a futuro. Es decir, es, es predice el futuro y lo hace utilizando muestras, digamos, para hacer estimaciones o probar hipótesis y tomar decisiones sobre lo que hacer en el futuro. Es decir, que se toma una muestra del pasado para predecir el futuro o para sacar conclusiones sobre toda la población, por ejemplo, basada en una muestra. Para eso nos sirve la estadística inferencial. Y en esta fase vamos a usar ambos enfoques. Vamos a describir el problema actual o del pasado usando estadística descriptiva y usaremos la estadística inferencial para proponer posibles alternativas de solución al problema planteado. Entonces debemos tener muy claro esos dos tipos de enfoques porque en la primera parte de la actividad, que es el trabajo individual, eh, ustedes pues deben hacer esos aportes, ya que esos van a ser la base de todo el trabajo. Sin ellos, pues digamos que el trabajo grupal no puede realizarse. Entonces vamos a ver esos dos primeros pasos individuales, que es la primera parte, que son pues el paso uno, donde ya ustedes iniciaron revisando los referentes bibliográficos de la unidad que están disponibles en el entorno de evaluación. Y en el paso 2 ustedes de forma individual debían realizar el cuadro comparativo. Un cuadro comparativo, que ¿cuál es el propósito de este cuadro comparativo? Es básicamente conocer cuál es la naturaleza de los datos que tienen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de los datos en logística? Digamos que no podemos tratar a todos los datos de igual manera, ¿sí? Si, por ejemplo, eh, se cuentan eventos, por ejemplo, llegadas de camiones, número de pedidos, defectuosos, esas serían variables discretas. Aquí, pues, se utilizarían herramientas como, como les había mencionado, las distribuciones de Poisson o binomial. ¿Por qué? Porque el concepto de la definición es de conteo de eventos, ¿sí? Acá se miden
digamos, se enfocan en números enteros y finitos, no son infinitos como porque no están dentro de un rango. Y esto es fundamental, por ejemplo, para procesos de llegada o salida o conteo de productos o de efectos de productos. Entonces, para eso, digamos que son las variables discretas y si van a medir magnitudes, por ejemplo, como el tiempo, ¿sí? Eh, entonces, o la distancia o el peso, esas serían variables continuas porque ustedes tendrían escalas infinitas. Acá, por ejemplo, hay que entender que esa es una clave, pues digamos, diferencial entre ambas. Una es infinitos, otros no es infinito, otro es en un rango, otra no es en un rango. Ahí vamos viendo las diferencias que deben hacer en su cuadro del comparativo entre las variables continuas y las variables discretas y las herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, aplicarían la distribución normal, es un método estadístico, o la exponencial. Entonces, acá también deben poner esos métodos y explicarlos, cuáles son las, las diferencias y similitudes. Entonces, hay que entender esa diferencia clave para lograr el cuadro comparativo de la forma pues, correcta. Sobre pues, los métodos discretos como los continuos aplicables a sistemas logísticos. Este cuadro pues debe incluir la definición clave o el concepto de lo que es una variable discreta, una variable continua, la descripción de cada una de las variables, también las variables utilizadas en métodos estadísticos, dependiendo si son discretos o continuos, y sus limitaciones. Entonces, este cuadro, ustedes lo deben hacer así y deben compartirlo, pues, como ya les había mencionado en la webconferencia, en el foro y realizar, pues, digamos, comentarios constructivos a sus compañeros, a los aportes de sus compañeros. Entonces, ese es el paso 2 que ya, pues, de ustedes han adelantado y que ya para esta fecha deberían tener bastante avanzado. Ya en el paso 3 lo que van a hacer, o bueno, lo que cada uno individualmente debe proponer es un caso empresarial logístico, donde el tema central son las variables discretas y continuas. Es decir, deben identificar el problema que sea estocástico, sea aleatorio. Por ejemplo, un problema logístico real, en la vida real, nunca es estático, ¿sí? Nunca es constante, siempre es variable. Por ejemplo, en la demanda cambia o los camiones, por ejemplo, se retrasan. Entonces, en este paso, el objetivo es reconocer esos procesos estadísticos y esa incertidumbre y esa variabilidad. Al proponer, digamos, su caso, no busquen situaciones perfectas o ideales, sino busquen las variables, eh, por ejemplo, no busquen problemas deterministas, donde, por ejemplo, siempre que A más B es igual a C, esto es un problema determinista, no busquen problemas donde el azar intervenga, donde haya aleatoriedad, por ejemplo, tiempos de entrega inciertos o demanda fluctuante. Acá, digamos, el objetivo es identificar dónde está esa variabilidad, ¿sí? Dónde están las variables aleatorias discretas o continuas, e identificar, digamos, los posibles métodos estadísticos para su solución. La meta, digamos, es proponer o eh, qué herramienta estadística se utilizó en ese caso empresarial logístico para abordar el problema del proceso logístico y pues publiquen cada uno sus propuestas de manera individual en el foro. Entonces, esa es la meta de este paso, del paso 3 que también ya muchos han avanzado en estos pasos individuales. Por último, de los pasos individuales tenemos el 4 que es donde cada uno también, pues en su caso empresarial, debe realizar el esquema de la cadena de suministro del caso empresarial que cada uno propuso de manera individual. Entonces, lo importante acá, por ejemplo, este esquema, es tener una visión a modo de sistema.
una visión sistémica, porque pues la estadística, digamos, se aplica de extremo a extremo. Entonces, este mapeo estadístico de la cadena de suministro nos va a ayudar a ver que pues, la estadística no es simplemente, no sé, un programa estadístico, una hoja de cálculo en Excel, estadística aislada, sino que está involucrada en los procesos, en cada proceso logístico. Entonces, ustedes deben indicar, por ejemplo, en cada proceso de esa cadena de suministro, en ese mapa que hicieron, en ese esquema de su problema, identificar los procesos y dentro de esos casos, de esos componentes, identificar las técnicas estadísticas y la de probabilidad que aplican a cada proceso. Por ejemplo, está en el proceso de compras. En el proceso de compra tenemos pronósticos, ¿sí? Pronosticamos la demanda y la oferta, o está también en en el proceso de almacén. También tenemos la estadística donde controlamos, pues, digamos, inventarios con, con estadísticas o la cantidad de pedidos, que es estocástica. También tenemos el proceso de transporte, donde pues analizamos rutas y los tiempos, donde pues hay incertidumbre siempre. Entonces, en este paso lo que se busca es que ustedes desarrollen esa habilidad para construir esa cadena de valor e indicar en dónde podrían aplicar la estadística descriptiva, ¿sí? Este diagrama pues debe mostrar pues, su capacidad de estructurar el esquema de la cadena de suministro para conectar estas herramientas estadísticas, ¿sí? Por ejemplo, de estadística descriptiva y también pues dónde se aplica la estadística inferencial en cada proceso del caso, digamos, que ustedes propusieron anteriormente. Por ejemplo, entonces, como decía, entonces tenemos un proceso en la entrada, tenemos pronósticos de compras, procesos, pues tenemos cualquier proceso, podemos tener un control estadístico de procesos, o en la salida también podemos tener otro que es el análisis de tiempo de entrega. Entonces, como les mencionaba, cada uno de estos procesos deben identificar todas esas herramientas estadísticas. Y ese diagrama también lo deben publicar en el foro de forma pues individual. Con esto voy a mostrarles, por ejemplo, una aplicación de la vida real, donde vemos pues involucradas las variables continuas. Entonces, hablamos de inventarios. Inventarios, como ustedes saben, es el corazón de la logística. Y acá, porque, digamos, en los inventarios utilizamos la distribución normal. Entonces, vamos a utilizar la distribución normal porque pues sabemos que en inventario la demanda es variable, ¿sí? Rara vez es constante, siempre varía, fluctúa y va a fluctuar alrededor de un promedio. Entonces, voy a ver va a fluctuar alrededor de un promedio, ¿sí? Entonces, al aplicar la campana de Gauss, por ejemplo, sabemos que la distribución normal tiene una forma de campana de Gauss donde aquí tenemos la media y tenemos unas desviaciones estándar de acá hasta acá, que son sigma. Entonces, esta distribución normal lo que nos va a pedir, o lo que nos va a permitir aplicar la campana de Gauss, es que podamos calcular, por ejemplo, el stock de reserva mínimo necesario para cubrir esta variabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, la variabilidad, si sabemos que, como sabemos que la demanda rara vez es constante, siempre va a ocurrir con cierta variabilidad. ¿Sí? Digamos que la demanda en promedio es esta, pero ocurre con cierta variabilidad. Entonces, con esta distribución vamos a permitir es calcular el stock. Digamos que calculamos un stock que nos permita decir, bueno, este va a ser de acá hasta acá el stock de reserva mínimo necesario para cubrir esta variabilidad.
que pues digamos acá entonces estamos haciéndolo con precisión y de una forma científica, no estamos como adivinando o diciendo no, cuánto vamos a almacenar por si acaso, no, sino que acá calculamos la probabilidad exacta de quedarnos sin stock y pues decidimos que vamos a asumir el riesgo antes posibles quiebres o caídas de los niveles de stock. Entonces, para eso nos permite, por ejemplo, la distribución normal en, en el caso de esta aplicación de inventarios. Acá estaríamos utilizando eh, variables continuas. Ahora, pasando a otra aplicación, veamos una aplicación de, de variables discretas. Entonces, otro pues, dolor de cabeza en logística es los temas de los retrasos o las colas o las filas de espera. Por ejemplo, ya sea que tenemos camiones en carretera o pedidos esperando para ser procesados. Aquí digamos que se puede aplicar herramientas como la distribución de Poisson, que esta herramienta pues lo que nos permite es modelar la probabilidad de que lleguen X camiones en una hora, porque pues tenemos que, utilizando la teoría de colas, en el reto de la espera, los cuellos de botella en muelles de carga o líneas de producción pues cuesta dinero. Y con esta solución estadística, usando la distribución de Poisson, vamos a poder modelar esa llegada aleatoria de esos camiones o los pedidos. Y también, pues, si combinamos esto con la distribución exponencial para pues, medir tiempos de servicio, para analizar los tiempos en los que estamos analizando, pues dando el servicio, suministrando, podemos pues diseñar estos muelles de carga o líneas de producción que no colapsen, equilibrando así pues la capacidad la capacidad versus la demanda. Entonces el objetivo aquí es minimizar esos tiempos de espera sin sobredimensionar la capacidad. Pues lo podemos hacer entonces utilizando esta estadística. Entonces este es otra herramienta que la podemos aplicar para variables discretas. Entonces acá ya vimos dos ejemplos, uno para variables continuas y otro para variables discretas. Así es como ustedes pueden seleccionar entonces su caso empresarial y así todo el proceso de los pasos hasta la cadena de suministro, identificando todos digamos, las variables discretas y continuas. Y ya terminaríamos el paso 4 con el mapa de cadena de suministro para pasar ahora sí a la parte del trabajo colaborativo. Entonces, una vez que todos ya hayan publicado sus aportes individuales en el foro, pasamos a esta parte 2 que es el trabajo colaborativo. Aquí es donde van a pues, trabajar en grupo para construir el caso final, el caso empresarial final. Recuerden, pues, el trabajo en equipo es una habilidad fundamental y es una competencia esencial en la gerencia de procesos logísticos en redes de valor, que es en esta especialización, ya que construyendo en equipo vamos a hacer aportes sobre eh, pues digamos que generar valor a nivel individual. Entonces, para pasar el trabajo colaborativo, para el trabajo en grupo, ustedes van a seguir primero con el paso 5 que es donde van a elegir uno de los casos empresariales propuestos en grupo, ¿sí? Y publicarán, digamos que la elección en el foro para hacer la actividad colaborativa del paso 6, que es este diagrama de causa-efecto para analizar la causalidad, ¿sí? Que es el tema central, digamos, del pensamiento causal de Ishikawa. Entonces, la estadística nos va a permitir medir, bueno, perdón, nos va a permitir decir en el diagrama qué es lo que está pasando, ¿sí? Es decir, el efecto, cuál es el problema. Pero el diagrama de Ishikawa, además de eso, nos va a ayudar a entender el por qué están pasando eh, ese problema y, es decir, las causas, ¿sí?
digamos, la gerencia gestiona, digamos, que la causa, la estadística va a medir o nos va a identificar el problema, pero la gerencia es la que va a, digamos, decirnos cómo manejar esas causas. Entonces, para eso hacemos este diagrama de Chicago. Y acá, pues lo que deben hacer en este paso colaborativo es traducir esos problemas, digamos que cualitativos. Por ejemplo, no sé, digamos, la gente se demora en variables cuantitativas, diciendo, por ejemplo, cuánto es el tiempo promedio por operario, ¿sí? En este, lo que deben hacer en equipo es conectar esas causas cualitativas, por ejemplo, la falta de capacitación o la gente, digamos que el tiempo promedio, bueno, la falta de capacitación o, o la gente que se demora, por decirlo así, con variables cuantitativas que se puedan medir, por ejemplo, el tiempo promedio por operario, eso sería una variable cuantitativa. Y vamos a, a decir cuál, bueno, cuáles son las causas, porque si no podemos medir, digamos, las causas, no vamos a poder controlar el efecto, ¿sí? Entonces, para eso hacemos este diagrama de Chicago, como lo vimos en la fase uno. Entonces, sobre el caso seleccionado, que ustedes escojan en grupo, construyan un diagrama de causa-efecto. Expliquen cuáles son las causas primarias y secundarias, así como el efecto, ¿sí? O el problema central, como en la parte anterior, y que la solución requiera de un análisis estadístico. Pueden, digamos, utilizar Excel o cualquier herramienta que quieran de, de estadística y publiquen el análisis del diagrama también en el foro. Entonces, ese sería el paso 6 de la actividad y ya finalmente ustedes deben eh, pues, pasar al paso 7 donde el paso 7 es el análisis estadístico y las conclusiones. Es lo último que se hace, digamos que en la toma de decisiones basadas en datos. Acá cerramos el ciclo ya de todo el proceso del caso estadístico, ya no estamos calculando, ya pues el objetivo ya no es el cálculo matemático, sino gerencial. Estamos, digamos que tomar las decisiones gerenciales eh, que reduzcan el riesgo y pues optimicen la red de valor. Por ejemplo, un buen análisis estadístico nos va a decir, no dice, por ejemplo, si tenemos unos resultados, no va a decir, el promedio nos dio 5. No, un buen análisis estadístico nos va a decir, dado que el promedio es 5 con una desviación estándar alta, por decirlo así, se recomienda aumentar el stock de reserva para aumentar el nivel de servicio, de suministro en la cadena de valor, etcétera. Eso es un buen análisis estadístico que pues no estamos involucrando variables solamente matemáticas, no es solo el cálculo matemático, sino ya la decisión gerencial, lo que proponemos. Por ejemplo, no sé, lo que decía, recomendar aumentar el, el stock de reserva para asegurar la cadena de suministro. Entonces, ese es el tipo de conclusión que debemos hacer en este paso 7. Deben pues, realizar un análisis que sea breve pero completo de los resultados, digamos, obtenidos y generar estas conclusiones correspondientes al análisis. Entonces, ahora, bueno, ¿cómo vamos a entregar todo este trabajo que ya hicimos? Entonces, el producto final, como ustedes saben, es un único documento en formato PDF por grupo. Es importante que contenga y que consoliden todos sus aportes que hicieron en la parte uno, todos los aportes individuales de todos, es decir, los cuadros comparativos y los diagramas de la cadena de suministro de todos. Y también, asimismo, la parte 2 deben pues, incorporar los
el trabajo grupal, que es el desarrollo del caso seleccionado por el grupo, con pues la descripción, el diagrama de causa-efecto y el análisis de la solución con las conclusiones. Recuerden que un solo integrante es el que va a subir el archivo al entorno de evaluación y el archivo debe nombrarse, digamos, de la siguiente manera, así como dice acá. Y fase 2 va a que bueno, una rayita al piso y el número de grupo. Por ejemplo, como estamos en la fase 2 siempre hay fase 2 la rayita al piso, 208002 es el código del curso y backslash, bueno, la rayita al piso y el número del grupo al que pertenecemos. Entonces este documento así lo van a nombrar y lo van a subir al entorno de evaluación y pues este documento debe cumplir como vimos en las CIPAs anterior con las normas APA 7 y tener pues la estructura que aparece tanto en la guía de aprendizaje como en el foro que les compartí como en esta diapositiva que les estoy mostrando. Y para finalizar, pues tengan muy presentes las fechas de esta fase. Ya vamos en la mitad y pues todavía, digamos que hay estudiantes que no han aportado sus entregas individuales. Ya en ese momento deberían estar trabajando en la parte colaborativa. Este es un momento intermedio de la actividad. Entonces, recuerden que tiene un puntaje significativo, un peso de 175 puntos. Entonces, es bastante significativo para la nota final. Recuerden que esto, pues digamos, iniciamos el 28 de octubre y ya quedan aproximadamente 4 semanas hasta el 29 de diciembre para entregar toda la actividad completa. Así que aprovechen este tiempo para acelerar el paso y pues compartir sus aportes en el foro para darles la retroalimentación an- antes de que lo suban en la entrega en el entorno de evaluación. Bueno, con esto vemos que terminamos como los conceptos y la teoría. En este CIPAS de la fase 2 esta actividad nos requiere dedicación, análisis y sobre todo una excelente comunicación, un trabajo en equipo. Entonces, recuerden que pues plantear sus dudas por cualquiera de los medios que tenemos de comunicación y pues que también voy a estar atento a los foros de discusión. Listo, entonces no sé, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento que podamos resolver? No, no, no. Digamos que mi problema, por decirlo así, el caso de, sería como algo con suministro de materia prima, que es como más o menos lo que yo manejo en la empresa donde trabajo. Lo haría puntualmente con una de las materias primas que es como la más esencial y sería sacar como la parte estadística, que es así, ¿sí? Sí, por ejemplo, ya para el caso empresarial que tú decías, Ujú. en cada uno de los procesos es identificar esas herramientas estadísticas que se utilizan. Sería como esa parte, por ejemplo, no sé, un proceso de compras de material. No sé si pronostican, eh, no sé, la demanda del material o la oferta, o en un almacén, digamos que como si controlan la cantidad, los inventarios de alguna forma estadística o estocástica, como la cantidad de pedidos, o el transporte, ese es otro proceso donde pues hay cierta Ah, incertidumbre, es identificar en cada uno de esos procesos logísticos las herramientas estadísticas que aplican para cada una, tanto o- de estadística descriptiva, que es pues las básicas, por ejemplo, no sé, promedios, medias, desviaciones estándar, todo eso que vimos, pues que sabemos de estadística descriptiva, como la inferencial, que ya la inferencial es algo como lo que se estaba mencionando de pronósticos, cómo manejar la parte
de la incertidumbre. No sé si utilizan algún software o alguna cosa, todas esas herramientas o distribuciones de probabilidad. Ah, ok. Sí, en el caso de, por ejemplo, de la materia prima, en mi caso, se hacen proyecciones con base a los consumos y las ofertas que se tienen por parte del proveedor, por decirlo así. ¿Sería Y qué un, tipo de estadística? diferencial. Inferencial. Ajá, correcto. Ok, listo. Muy bien. Así tal cual, exacto. Ahí estás identificando herramientas estadísticas de ese proceso. Pero pueden haber otros procesos donde pues, no utilices estadística inferencial para hacer eso, sino, por ejemplo, algo más descriptivo. Por ejemplo, ¿cuánto fueron las ventas, el, no sé, por mes? Entonces, en promedio, algo así. Entonces, eso es una herramienta estadística descriptiva que estamos utilizando para el proceso de, no sé, compras o ventas. Y ya ahí estaríamos pues, identificando los diferentes enfoques también variables, como si estamos contando en inventario, sobre todo la cantidad de pedidos, esos son números enteros, entonces son variables discretas. O si tenemos que calcular el tiempo que se demora, no sé, en llegar ciertos pedidos, no sé, eso es una variable continua porque estamos utilizando una magnitud que es el tiempo. Así La es, cantidad, listo. dime. La cantidad de carros, por ejemplo, que deben Esa, llegar. esa sería una variable que, Eh, Ay, es que se me olvidan los nombres. Una es inferencial y la otra es. no, variable, tipo, una, Ah, ok. eh, están las variables y luego están los tipos de estadística. Las variables hay dos tipos, discretas y continuas, En este caso sería continuo. pero ¿estás contando o estás midiendo? Contando la cantidad de carros que ingresan. Exacto. Cuando hacemos conteos, entonces, ¿a qué tipo de variable nos referimos? Porque son números enteros, ¿no? Ok. Entonces sería una variable de tipo ¿cuál? ¿Discreta o continua? Discreta. Así es. Discreta porque discreta son números enteros. O sea, uno no puede decir, no, es que me llegó medio camión. No, Sí, llegó un sí, camión. entiendo. ¿No entender? Listo. Entonces así es esta parte del trabajo individual. Trabajo Entonces, colaborativo ya es, les aconsejo apresurar porque pues ya estamos, como les decía, más de la mitad y pues acá también tiene que hacer todo este análisis. Listo. listo. Entonces, eh, ¿tienen alguna pregunta más sobre el tema o Por mi parte, no, señor. vale, listo? Muchas gracias por la pregunta. Entonces, bueno, ya estas serían algunas referencias, pues, digamos, de las imágenes que utilicé. Les agradezco mucho por pues, su atención y por su tiempo y pues muchos éxitos en el desarrollo de lo que queda de esta actividad. Recuerden que yo voy a estar pendiente del foro, pueden escribir por correo, por Teams y pueden encontrarme también por mi nombre para cualquier consulta o lo que necesiten de mi parte. Con gusto les colaboraré. Y ya con eso pues doy finalización a la grabación.